Para mí vamos a arrancar con nuestra primer nota y tenemos el enorme placer de tener como invitado nada más y nada menos que a Carlos Fara, consultor político. En este momento caliente hay que ser consultor político, especialista en opinión pública, campañas electorales, comunicación, y ha participado en muchas, ha recibido el premio Aristóteles a la excelencia en el año 2010. Y bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? La primera pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede describir esto que está pasando, no? Es una mezcolanza tan grande, difícil de saber qué es lo que está pasando y qué representa cada uno de estos competidores a la presidencia. Bueno, buenas noches por empezar. Mirá, lo que está sucediendo es un escenario inédito, porque es la primera vez desde la recuperación de la democracia que tenemos 3 gobiernos seguidos que terminan con balance negativo, ¿no? El segundo gobierno de Cristina, el gobierno de Macri y ahora el gobierno de Alberto. Eso nunca había sucedido y entonces, por supuesto, digamos, esto termina generando una situación de sentimiento de mucha desazón, ¿no? de la sociedad con la dirigencia política ante la ausencia de resultados y una crisis que además se ha ido agravando con el tiempo, y por supuesto esto es lo que hace, digamos, que se le resulte, digamos, más difícil a la gente avalar candidatos de las 2 principales coaliciones, y explica obviamente el caldo de cultivo que generó la aparición de Milei. Entonces yo creo que en la medida en la cual los candidatos no logran transmitir la suficiente confianza, ¿no? La suficiente preparación para poder resolver esta crisis, entonces ningún candidato se dispara lo suficiente como para que el escenario tenga algún tipo de certidumbre respecto de quién puede ganar. Y el otro detalle importante es que ninguno de los candidatos, digamos, son quizás las principales figuras de sus espacios. Me refiero a las 2 principales coaliciones, ¿no? Es decir, no está Macri, no está Cristina, no pueden competir. Cualquiera de los 2, digamos, estaría en una situación compleja, ¿no? Frente a la opinión pública, y entonces han tenido que correr. Y esto, digamos, le ha dado un rol a candidatos que, como no son líderes, bueno, obviamente, digamos, les cuesta terminar de convencer a la sociedad. Carlos, buenas noches, soy Alfredo Corti. Los que tenemos cierta edad tenemos algunos recuerdos, y tradicionalmente cuando ha habido elecciones, digamos, cuando ha habido democracia, ha surgido siempre un partido de derecha pequeño que se fue diluyendo, como pasó con Aramburu en una época, como pasó con Cavallo en otra época. Podría ser, pasó con el Sogaray después, podría ser Milei el candidato de derecha que emerge y se ahoga rápidamente, o le ves una proyección en el futuro? Mira, en general este tipo de fenómenos son muy personalistas, ¿no? Con lo cual, y está claro hasta acá, ¿no? Uno ve a Milei y no ve una construcción política, lo que ve, digamos, es un líder, ¿no? Y muy individual, muy personalista, ¿no? Con protagonismo único. Eso por un lado, con lo cual todos sabemos que ese tipo de proyectos tienden a que, si no alcanzan, digamos, los resultados adecuados, o si en algún momento se deciden hacer una construcción política, es probable que, si los resultados no son los ideales, entonces eso tarde o temprano se diluya, ¿no? Entre otras cosas, aun cuando le vaya bien electoralmente, pero no ganen, pero tenga una bancada importante, digamos, después hay que conducir esas bancadas. Entonces, claro, eso, digamos, en principio te diría, no, pronóstico reservado. La característica distinta de es que es desde el punto de vista de la característica de la oferta, es claramente, digamos, es una oferta de derecha, pero no así los votantes, ¿no? Los votantes de Milei son bastante, digamos, votantes despolitizados, desideologizados, que están buscando en Milei
una alternativa, digamos, frente al fracaso del statu quo de las dos coaliciones. Entonces, eso no significa, digamos, que pueda perdurar en el tiempo, pero también es cierto, digamos, que visto un poco más en profundidad, es un poco distinto, ¿no? Esas experiencias como la de Cavallo, ¿no? Claramente, digamos, de centro derecha, o la UCD, digamos, del Sogaray en los 80, ¿no? Carlos, buenas noches, ingeniero Estela. Usted dijo recién que ninguno de los candidatos logra despegar, pero también sucede que los candidatos me parece que no están considerando que estamos en una emergencia, si bien se refieren a la economía y demás, pero el votante no ve que hay una esperanza, que hay algo que para adelante podemos llegar a tener una situación mejor que la actual. Sí, totalmente. Eso me parece que hace que no se distingan y no logren salir adelante. Y el segundo tema sería que, si bien es cierto que Milei no va a tener, digamos, posibilidades, me parece, de entrar en el balotaje, pero me parece que va a ser el árbitro, porque matemáticamente, si los dos que vayan al balotaje tienen 35 40 puntos cada uno, Milei, con que tenga el 10%, hacia donde vuelque ese 10% es el que va a ser presidente, ¿no? Y siendo no un partido, sino un solo individuo, le va a resultar más fácil indicar hacia dónde va a volcar su gente, ¿no? A ver, respecto a lo primero estoy de acuerdo, ¿no? Efectivamente, ninguno convence tanto que se pueda convertir, digamos, en figura excluyente, ¿no? Como ha sucedido en otras oportunidades. Eso desde ya, digamos, y bueno, también, digo, Milei está puesto, lo pusieron, digamos, la sociedad de alguna manera lo puso en la cancha para ver cómo jugaba, y ahora, digamos, lo está probando, ¿no? Eso desde ya, y por eso yo creo que vamos a llegar a las PASO con un electorado, con unas preferencias, digamos, bastante fragmentadas, ¿no? Respecto a lo segundo, lo que me parece importante, digamos, de señalar es que, a diferencia de cualquier otro líder, ¿no? Cristina, Macri, ¿no? que son líderes muy claros, digamos, esos espacios, pero de espacios, digamos, que tienen una construcción, en algunos casos histórica. En el caso de Milei, como son estos votantes muy independientes, ¿no? Que como se nota, digamos, no están ni siquiera en varias provincias votando a los propios candidatos de Milei, porque lo que les gusta es Milei, ¿no? Después los otros, si tienen candidatos provinciales y no los conoce y no les gusta, no lo votan. Entonces yo creo que es más difícil para Milei poder decir yo voy para acá o voy para allá, ¿no? Porque además su electorado tiene fuentes bastante heterogéneas, ¿no? Hay una cantidad de gente que está decepcionada con Juntos por el Cambio, pero también hay una cantidad, digamos, no menor de gente que estuvo decepcionada con el Frente de Todos. Entonces, al tener esa heterogeneidad, le va a resultar más difícil poder indicarle a su propio electorado qué es lo que tiene que hacer. Parecería, cuando uno mira la acción política que tienen que hacer tanto Larreta como Massa en el caso de que ganen la elección, es terminar con especie de liderazgo permanente en los dos partidos, en un caso de Macri y en el otro caso de Cristina, ¿no? Eso es una fuerte interna para pulir ese tema, que va a ser bastante complejo, sobre todo cuando uno mira los candidatos que van a ir al Congreso, que son más de la oposición interna que los propios, ¿no? Eso es un escenario bastante complejo. Sí, efectivamente, ¿no? Una cosa, digamos, es ser un buen candidato, otra cosa es ser líder, ¿no? Y saber conducir. Me parece que el que pierda va a tener muchas más dificultades para poder establecer un proceso de renovación dirigencial en su fuerza, ¿no? Y el que gane se las va a tener que ver de todas maneras con digamos, el deseo de liderazgo, ¿no? Supongamos que gana Juntos por el Cambio, cualquiera de los dos, Bullrich o Larreta, se las va a tener que ver con un Macri muy activo, ¿no? Ni hablar. Y lo mismo le pasaría a Massa si efectivamente, digamos, Massa fuese presidente. Entonces, me parece que ahí no solamente vamos a atravesar una crisis económica fuerte, sino que quizá como nunca vamos a atravesar también estar acompañados de figuras que van a tener que consolidar su liderazgo en el mandato, ¿no?
y con alguien que va a estar también, digamos, de alguna manera como monitoreándolos ideológicamente. Como le pasó a Kirchner cuando ganó en el 2003, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, son situaciones en donde para pasar de presidente a líder, digamos, lleva tiempo. Bueno, la situación de Kirchner, digamos, es una situación bastante excepcional, pero no siempre, digamos, efectivamente los candidatos presidentes luego lo logran. Carlos, en algunas elecciones de las provincias ha habido un gran ausentismo, es decir, ha habido una cantidad de votantes que directamente no fueron. ¿Usted considera que en las nacionales puede llegar a ocurrir lo mismo? ¿Cuál es el motivo? ¿La decepción? En general debe haber sido eso porque no fueron a votar, pero en las nacionales, ¿podrá ocurrir lo mismo en este caso? Bueno, ya tuvimos una experiencia, digamos, que fue la legislativa de 2021, en donde fue a votar, digamos, claramente menos gente que la histórica, y yo diría, más allá de la cantidad de gente que vaya a votar finalmente, yo diría que efectivamente vamos a tener mayor nivel de abstención, ¿no? Aun cuando es una elección muy importante, ¿no? Puede ser una elección parteaguas, ¿no? en la historia. Pero, bueno, por todo lo que charlábamos antes, efectivamente no concita atención. Si uno ve lo que está sucediendo en algunas provincias y tomando, por ejemplo, lo que pasó este domingo en San Juan, está claro que por la geografía electoral, a quien se le está quedando, digamos, un poco más de gente en la casa, que no quiere ir a votar, es al propio peronismo, lo cual es un fenómeno novedoso, porque se suponía que el aparato, la estructura, digamos, la capacidad de movilización en eso era imbatible, y eso no está sucediendo. Y entonces hay una cantidad de gente que había votado el peronismo más o menos históricamente, que en esta circunstancia no va a votar a la oposición, pero tampoco le da el voto al peronismo, con lo cual se queda en casa. Entonces yo creo que sí vamos a tener más abstención. Creo que es complicado porque hay gente que se empieza a sentir totalmente desafectada del sistema político, ¿no? Es decir, lo grave sería que no se convierta en un problema, en una tendencia estructural, ya no en una coyuntura, digamos, de fastidio solamente. Pero en el cono urbano irá a ocurrir lo mismo, porque en realidad en las provincias a veces el votante no está tan ligado a la estructura de los partidos, pero en el cono urbano, que es fundamental para llegar a ser presidente, si no gana en esa zona prácticamente no puede ser presidente. En el cono urbano irá a pasar esto porque ahí hay una cercanía, cada votante tiene su puntero por distintos motivos. ¿Qué pasa en la Matanza, no? Claro, por distintos motivos tienen el acercamiento con quien lo lleva a las manifestaciones, quien les da ayuda, etcétera, ¿no? No es lo mismo a veces que, por ejemplo, en San Juan, que la gente quedó un poco desvinculada de los líderes barriales, de la gente que está en el partido, ¿no? A ver, ya tuvimos una experiencia en el 2021, ¿no? Es decir, efectivamente, sobre todo en las PASO, al peronismo se le quedó mucha gente en la casa. Después ajustaron las clavijas bastante en la general y pudieron, digamos, empatar más la situación aún perdiendo. Pero lo cierto, digamos, es que, ojo, toda la sensación que uno tiene es que toda esa estructura está, vamos a decir así, deteriorada, ¿no? Que ya no tiene, digamos, ni la capacidad de movilización, ni la capacidad de convocatoria, y que definitivamente, digamos, llevar a la gente a votar a la fuerza es menos sencillo de lo que era históricamente. Entonces, en esta circunstancia, yo por lo menos diría pronóstico reservado. Me parece que esa estructura, digamos, está, vamos a decir, bastante desgastada que en cualquier otro momento de la historia. Le vamos a tener que rezar mucho y vamos a tenerle que decir al Papa que nos ayude, la verdad, porque estamos en una incertidumbre que es enorme, ¿no? Absolutamente así. Creo que no vamos a tener, digamos, no vamos a haber despejado el panorama ante las PASO, y también, eventualmente, depende de cómo se dé la foto de las primarias, quizá tampoco tengamos alguna certidumbre mayor en la elección general, ¿no? Por ahora, digamos, estamos claramente en un escenario abierto. Carlos, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, un placer. Hasta luego, un abrazo. Hablamos con Carlos Fara, consultor
político por más de 30 años, presidente de Carlos Fara y Asociados del 91, y escribió un libro, Cómo ser un consultor político. Música.